Ya alabamos a Dios, ya glorificamos a Dios, ya se llegó el tiempo de usted y yo oír la palabra y consejo de Dios. En estos días, hermanos, me he estado enfocando mucho, hermanos, en que tengamos nosotros una enseñanza que nos ayude a usted y a mí a poder hacer nuestro mandato o nuestro deber, lo que Dios mandó a hacer. Y una de las cosas que Dios mandó a hacer es predicar el Evangelio a toda criatura. Y de ahí, hermano, que ninguno de nosotros está excluido. Todos nosotros, hermano, estamos dentro de ese mandato de predicar el Evangelio, hablarle de Cristo a alguna persona. Pero hoy, hermano, yo quiero que usted y yo aprendamos cómo evangelizar sin hablar. ¿A cuánto les interesaría eso? Evangelizar, hablar de Cristo sin hablar. Y lo digo de esa manera porque fíjense que el mundo allá, todos nosotros nos está mirando. El mundo a nosotros nos mira, nos observa. Los compañeros de trabajo, cuando saben que usted ya es cristiano, entonces ellos van a poner toda su mirada en usted, porque usted dice que es cristiano. Sus compañeros de trabajo van a poner su mirada en usted porque ellos saben que usted es cristiano. Y de esta manera, hermano, yo quiero animarle a usted para que juntos aprendamos, hermano, a ser ejemplo para los demás. Es decir, que una de las maneras que podemos también predicar, hermano, es poniendo el ejemplo. Para este tema, hermano, yo he puesto el día de hoy cómo debería ser un discípulo en la iglesia. Pero un discípulo ejemplar. Todos nosotros nos decimos ser cristianos. Todos nosotros, cristianos y cristianas. Pero nosotros, hermano, somos discípulos de Cristo. Debería de ser discípulo de Cristo usted. Amén. Hermana y hermano, debería usted ser discípulo del Señor para que otros crean el ejemplo. De ahí que quiero iniciar con esta pregunta: ¿cómo debería de ser un discípulo en mi iglesia? ¿Cómo debe de ser? Y estoy hablando, hermanos, de ahora predicar el Evangelio en el trabajo con testimonio. Porque el testimonio, mi hermano, pondrá peso, autoridad para que usted pueda hablar, ¿verdad? Autoridad moral para que usted pueda hablarle a la gente sin que usted hable mucho. Es decir, mire, un ejemplo: si la gente mira que usted llega temprano al trabajo, se va a dar cuenta que usted es un cristiano puntual. Es un siervo de Dios que cumple con ser puntual. Si usted hace cualquier cosa, debe de sostener su palabra puntual. Es decir, que eso habla a nosotros de que debemos de ser discípulos de Cristo puntuales, ¿sí? Y lo quiero recalcar una vez más, hermano, porque parece ser que en estos días la gente y algunos cristianos están descuidando el dar testimonio a los demás. Y ahora en internet publican cosas que no deberían de ser publicadas. Es más, ni siquiera debería el hermano o la hermana, la persona, de atreverse a hacer comentarios, a hacer cosas que no deben. Mire, una cosa que un cristiano no debe de hacer es ser mentiroso. Y el cristiano puede darme el testimonio mintiendo en las apariencias. Así que hoy, hermano, yo quiero animarle a usted y animarle a nosotros mismos a ya no vivir, hermano, engañados, como cristianos engañados. No porque el Evangelio es mentira, sino porque nosotros hemos cometido el error, quizás el ser humano ha cometido el error de practicar la mentira. Y la Biblia dice que nosotros debemos de vivir de tal manera que otros puedan conocer a Jesús. Cuando encontraron a Pedro, lo encontraron juntamente con Jesús. Pedro, el discípulo de Jesús, dice la Biblia que de momentos miró lo que estaba aconteciendo, vinieron por Jesús, lo arrestaron, lo apresaron, los soldados romanos lo agarraron, lo tenían ya preso, y dice la Biblia que los discípulos de Jesús se dispersaron.
Pero entre los que no se dispersaron fue Pedro. Pedro se quedó a ver qué pasaba, pero Pedro cambió su actitud, su comportamiento ante los soldados romanos. De ahí que una mujer lo acusó delante de los soldados y dijo: este hombre también es uno de ellos. Este hombre también es discípulo de Jesús. Y dice la Biblia que en ese momento Pedro blasfemó y habló y dijo: no, yo no soy. Dice que cambió su comportamiento. Pero como la gente ya lo conocía a Pedro y lo habían mirado antes, había algo que delataba a Pedro, y fueron las palabras de esa mujer a los romanos, a los soldados romanos, diciendo: si es de ellos, porque habla como él. ¿Se da cuenta que nosotros podemos dar testimonio de quiénes somos por lo que hablamos? Ahora por lo que escribimos en las redes sociales. Ahora por lo que publicamos en las redes sociales. Hablamos de quiénes realmente somos. Si somos cristianos o no somos realmente lo que decimos que somos. Amén. Pedro, hermano, dice la Biblia que fue enfrentado en ese momento, y esa mujer dijo: agárrenlo también a él, porque él anda con Jesús, es de los discípulos de Jesús, porque habla como ellos y habla como él. Entonces, hermano, nosotros siempre tendremos cientos de miradas hacia a usted cuando usted ya dice que es cristiano. Mucha gente lo va a estar viendo, si no físicamente, por la internet lo va a estar viendo. Hay gente, hermano, que quiere conocer a alguien y empieza a mirar ahora los perfiles. Y en los perfiles que usted publica se da cuenta la gente que mira, que le gusta, que compra, que vende, y todo lo que usted, ¿verdad? Tiene en las redes sociales. Por eso yo a veces me he encontrado, hermanos, ¿verdad? Y le exhorto, porque no quisiera llevarme una sorpresa aquí entre nosotros, pero de los que yo he mirado hasta ahorita, hermano, pues gracias a Dios no son de esta congregación, pero me he encontrado hermanos que andan publicando y haciendo cosas que no deben de hacer. Y eso no dice que es cristiano. Y entonces dicen que todos somos igual de hipócritas. Aleluya. ¿Por qué? Porque uno cometió el error y ahora dice que todos estamos en la misma cajita, cuando no todos estamos así. Entonces tenemos que nosotros ahora aprender a evangelizar, a ser verdaderos discípulos. Jesucristo, hermano, nos dio el mejor ejemplo. Y el apóstol Pablo aprendió a dar el mejor ejemplo. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, nos dice a usted y a mí esta tarde, a través de la Escritura, nos dice: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén, amén. Ser imitador de mí. El apóstol Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo que debe de ser como él, como su maestro. Pero su maestro no era como él quería, sino que él era imitador, es decir, quería ser, ¿verdad? No llegar a ser Dios, claro, pero en el comportamiento, en la actitud, tenía que llegar a ser uno como Cristo. Y esa es la intención, hermano, de que nosotros logremos que la gente siga a Cristo a través de nosotros. Antes decíamos: no me miren a mí, mírenlo a Él. ¿Se acuerdan de esos hermanos que decían antes así? Hermanos, no me miren a mí, mírenlo a Él. Sí, pero lo van a mirar a Él a través de ti, a través de tu comportamiento, a través de tu actitud, a través de tu obediencia, a través de tu sujeción, a través de cómo amas la obra de Dios, amas a Dios, amas a los hermanos. Hermano, nosotros tenemos que ser discípulos del Señor. Dice la Biblia que el que no ame a su hermano no puede ser discípulo del Señor, porque Dios es amor. Y tenemos que aprender, hermano, a ser también nosotros imitadores de Cristo Jesús. ¿Cuántos quisieran eso, hermano? Se puede ser imitador de Jesús. No deje que el diablo lo engañe a usted, haciéndolo aparentar, creer lo que no es usted. Usted tiene que ser realmente lo que es, un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a predicar sin palabras. Vamos a predicar sin abrir la boca, con el comportamiento. Que la gente mire en usted una mujer honesta,
una mujer que se viste con pudor, ¿verdad? Que se viste, ¿verdad? Con santidad, es decir, que sus ropas, ¿verdad? No son las ropas, ¿verdad? Que exhiben, ¿verdad? Parte del cuerpo, ¿verdad? Sino que usted es una mujer que se viste con decoro, una mujer que respeta al marido, que respeta a la esposa, ¿verdad? O respeta a los padres. Eso, hermano, la gente lo mira. La gente lo mira ya, y entonces hay gente que dice, yo quisiera ser como esa persona. Porque esa persona es muy respetuosa. Esa persona es muy amable. Esa persona es muy caritativa. Esa persona es muy bondadosa. Esa persona es. Y la gente dice, yo quisiera ser como él. Resulta que él o ella es como Cristo. ¿Sí lo capta? Entonces, qué contrario sea, hermano, que alguien diga, no, para ser como él, pues mejor no. No, para ser como ella, pues mejor me quedo como estoy. ¿Cuál le gusta más? Mejor ser como él, ¿verdad? No para ser como él, o no para ser como ella. Y entonces ahí, hermano, que nosotros servimos a veces de piedra de tropiezo para que otros no vengan al cristianismo. Porque tenemos tan mal testimonio, bueno, no estoy hablando general, ¿verdad? Puede haber alguien que tenga tan mal testimonio que el que quería creer dice, no, para ser como él mejor no, o para ser como ella mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Quizás, mire, es que a veces hay gente que se porta hasta mejor que los que conocen la palabra de Dios. Yo me he encontrado con casos de esos, que hay gente que se porta mejor que uno que dice que es cristiano, y aunque diga, o aunque sí sea cristiano, ¿verdad? Pero su comportamiento no es el adecuado. Yo he encontrado gente, ¿verdad?, que aunque le sirva a otros dioses o a otras cosas, hermano, tiene mejor comportamiento, y eso nos debe de dar vergüenza. Eso nos debe de dar vergüenza a nosotros, pero nosotros somos discípulos de Cristo, y Cristo nunca nos dio mal ejemplo. Jesucristo nunca dijo mentira. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nunca nos habló con mentira. Entonces nosotros tenemos que ser, hermano, discípulos de Jesús. La verdad, hermano, en un líder, hermano, es un ejemplo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? La verdad de un verdadero líder es el ejemplo a seguir. Y el mejor ejemplo a seguir, hermano, es aquel que sigue a Jesucristo, que sigue a Dios. Ahora, ¿cuesta, hermano, dar el mejor ejemplo? Claro que cuesta. Incluso por dar el mejor ejemplo quizás lo van a tachar o a calificar como una persona tonta porque da el mejor ejemplo. Como aquel que no le roba al patrón. Ay, si el patrón tiene dinero, hombre, eso no es nada para él. No le hace. Yo como patrón hasta un tornillo les cuento. ¿Se da? Hasta un tornillo les cuento. Hermano, eran 30 tornillos. Un ejemplo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo. ¿Verdad? Hermano, o amigo, o compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque yo aprendí a no robar. Y tengo que enseñar a los demás a no robar, a no mentir, a no traicionar, a no calumniar, a no hablar chismes, a no meterse en argüendes, a no meterse en mitotes. Eso, hermano, no es de un cristiano. Pero ¿cuántos cristianos a veces se han metido en problemas de faldas? Dicen allá en mi pueblo, por andar, ¿verdad?, hablando cosas que no corresponden. Pero un verdadero líder es aquel que pone el ejemplo a seguir a Cristo. Amén. ¿Y cómo lo da el ejemplo, hermano? Pone su personalidad. Acordémonos que estamos tratando de llevar el tema de hablar con el ejemplo, predicar con el ejemplo, ¿verdad? No lo mismo decir que hacer. Para decir, los fariseos eran buenos para decir, esto es lo que se tiene que hacer y esto, pero ellos, dice la Biblia, que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Ponían cargas sobre otros, y ellos por fuera se miraban de santidad, se miraban como verdad, como si fuera la pura verdad. Pero la verdad es que Jesucristo, que conoce los corazones, se dio cuenta que dentro de ellos había falsedad. Y un día Jesús los tachó, los calificó de sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan?
Les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera están muy hermosos, pero por dentro están podridos, están echados a perder. Y a veces hay cristianos que cometen el error, o personas que no dan el buen testimonio, y la gente dice, él dice que es, pero no es lo que dice que es. Y qué vergüenza a veces se da. Qué vergüenza que a veces la gente le eche en cara a usted. Oiga, y no que usted es hermano, no que usted dice que es cristiano, y mire lo que anda haciendo, mire lo que anda pasando. Entonces, hermano, tenemos que dar buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la Biblia dice en el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 13, el apóstol Pablo, que era el maestro, puede mirarlo de esta manera, el apóstol Pablo era el maestro, pero el apóstol Pablo fue discípulo, ¿verdad?, de los demás apóstoles también y de Jesucristo, cuando de alguna manera el Señor habla con él en la revelación, en la manifestación. Pero el apóstol Pablo le aconseja a un discípulo llamado Timoteo, muy joven, y le dice estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie, ninguno se burle de ti, ninguno te vaya a criticar. Pero tú, le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿Cuántos quieren ser ejemplo de los creyentes, hermano? ¿Cuántos quieren ponernos a nosotros como creyentes en alto? A ver, no sé si me di a entender. ¿Cuántos quieren, hermano, ponernos a nosotros como creyentes en alto, en su trabajo, que la gente diga, ay, ¿a qué iglesia vas? Yo quisiera ser como tú, ¿verdad? Y no, ¿a qué iglesia vas para hablar con tu pastor? O sea, el apóstol Pablo le dice, sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de esta congregación, hermano. Sé ejemplo de Cristo, de que das a entender, a saber a la gente que tú eres ejemplo de los creyentes. Y fíjese que le da unas pautas aquí, unas recomendaciones. Primeramente, debes de ser ejemplo en palabra. De aquí, hermano, quiero hacer dos vertientes, dividirlo en dos: la palabra expresada y la palabra leída. Es decir, debe de ser ejemplo en palabras, que de tu boca no salgan malas palabras, sino que de tu boca salga, dice la Biblia, palabras de bendición y no palabras de maldición. Usted, dice la Biblia, no debes de desearle lo malo a tu enemigo, sino debes de desearle el bien al que te hace un mal, pero con palabras. Que Dios te bendiga, y realmente que ese Dios te bendiga sea sincero, ¿verdad? No es el Dios te bendiga pero que te machuque el tren. No, es un Dios te bendiga con sinceridad. Que de nuestras hermanas, que mire, yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero lo tengo que decir porque es palabra de Dios. Pero hay cristianos o gente que se dice ser cristiana, que anda hablando palabras que no debe de hablar. A la esposa le dice palabras que no debe de hablarle. No voy a decirlas aquí, porque usted ya las conoce, esas palabras. ¿O necesito decirlas? ¿Verdad que no? Al marido, la mujer debe de hablarle al marido con palabras de honra, porque es su marido, porque es su esposo. Ya si no le habla con cariñitos, pues háblele con palabras de respeto, ¿verdad? Pero hay mujeres que se refieren a sus maridos como quieren ellas, vamos. O hijos que se refieren a los padres mal. O padres que se refieren a los hijos mal, con malas palabras. Hijo de no sé quién, hija de no sé cuántos. Y ya son cristianos. Ahora usted diría, ¿pasa, pastor? Sí pasa. Y un día, hace muchos años, iba a visitar a un hermano. Y apenas iba a tocar la puerta y estaba la fiesta en grande allá adentro, hermano. Y entonces yo estaba, híjole, creo que llegué a una hora que no era la adecuada. Y ya estaba allí. Y ellos no se habían dado cuenta que había parqueado mi carro ahí en aquel tiempo. Y yo oía las palabras que se estaban sonando allí tan fuertes. Y yo estaba, ¿toco o no toco?
Pues mejor no toqué, hermano, los dejé en la fiesta ahí, yo me vine. ¿Por qué, hermano? Porque primeramente iba a llegar una hora que no era la más adecuada, para empezar, y la otra, hermano, que estaba la fiesta en grande, pero palabras feas, hermano, palabras fuertes, palabras oeces, dicen por ahí. Entonces, hay cristianos que todavía se maltratan. Se hablan y no son de ejemplo para los creyentes. Mire, que el policía, mire que llegó ahí, que diga que los vecinos miren que llegó el policía a su casa. Porque el marido agarró a la señora. O al revés. Qué mal testimonio. Qué mal testimonio. Que llegue, pero no por esa razón, hermano. Pero pasa a veces, hermanos, que a veces uno pierde el control. ¿A cuántos han perdido el control más de alguna vez? Aunque ya son cristianos. A ver, no se haga el santo. Pues sí, a mí me ha pasado, hermano. Bueno, yo no digo malas palabras, nada de eso. Pero sí pierdo los estribos a veces de momento. Porque soy de carne, ¿verdad? Soy de hueso y también me da hambre. Y muchas veces cuando me hacen enojar, ¿verdad? Y más cuando voy llegando a la casa y no hay nada que comer, le digo a mi esposa, ya me estoy poniendo verde. ¿Verdad? Pero hermano, nosotros tenemos que tener control. Ser ejemplo en palabra, en tus palabras deben de ser ejemplo, hermano. Prediquemos con el ejemplo, con buenas palabras, con buenos consejos a los compañeros de trabajo. Hermano, sé palabra y conducta. Vamos a predicar con el ejemplo. Sé ejemplo en conducta de los creyentes. Que tu conducta sea la mejor. A tu patrón háblale con respeto. Así esté más joven que tú. Yo tuve un patrón más joven que yo y siempre lo traté con respeto. Y él me dijo, me gusta que usted me respeta. Me gusta que usted me respeta. Qué bonito, hermano. Que la gente mire que usted respeta. Amén. Eso es bonito, hermano. Y se siente halagado. Es más, hay lugares hay lugares hasta donde, hermano, en trabajos, hay lugares donde, no quisiera recompensa, sino que le hacen un honor a la gente que guarda respeto. Sé ejemplo en conducta. ¿Cuál es nuestra conducta, hermano? A ver, miremos nuestra conducta. Yo miro, cuando yo estoy haciendo esto, hermano, yo también me estoy mirando aquí en este espejo. Y entonces yo también estoy mirando cuál es mi conducta en las redes sociales. ¿Cuál es mi conducta en las redes sociales? ¿Qué mira la gente de mí que soy cristiano? Ahora, yo tengo que cuidar todavía más porque soy un pastor. Pero vamos a ver, ha habido ministros, hermano, que publican cosas que no deben de publicar. Son ministros. Ministros de alabanza. Que ponen cosas que no deben de poner. O sea, tenemos que tener ese control, hermano. Por eso la gente no quiere oír el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no falta el que da mal testimonio. Por eso hay gente que no quiere oír el evangelio, la palabra de Dios, por el mal testimonio que a veces otras personas están dando. Tenemos que aprender, hermano, a dar el mejor de los testimonios, de predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo, hermano. No se le olvide eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la gente la va a hacer buscar de Dios. Y no, hermano, que nosotros ahuyentemos a la gente a no querer oír de Dios. En espíritu, debe ser ejemplo en espíritu. Que tu espíritu sea un espíritu de amabilidad. Que tengas un espíritu amable para con el que no es creyente y para con el creyente, para con todos. Tienes que tener un buen espíritu. Que la gente perciba tu espíritu, que se pueda acercar a ti porque tienes un buen espíritu. Un espíritu de aceptación, un espíritu de amor, un espíritu de que la gente se pueda sentir
identificada y aún pueda abrirse plenamente porque tú tienes un buen espíritu y no que ahora sientan, ¿verdad?, tu mal espíritu. Allá en el mundo le dicen la mala vibra, ¿verdad? Pero no, eso no es la mala vibra, que sientan tu espíritu amable, tu espíritu que sea un espíritu de querer atender a los demás. Tenemos que tener, hermano, ser ejemplo en fe. Ahora, ese espíritu en fe es en lo que has creído. Porque resulta que todavía hay hermanas que yo me llegué a dar cuenta hace tiempo, no ahorita, pero hace tiempo me daba cuenta yo, de que cuando iba a haber un eclipse lunar, la hermana luego sacaba el segurito, ¿verdad? O el brochecito, no sé si era segurito o brochecito, para que no se vaya a eclipsar el bebé que está en el vientre. El listón rojo, ¿se acuerdan, hermanas, de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que, ay, pues ponte un listoncito rojo, porque si no, ¿verdad?, van a nacer el niño con el labio rajado. ¿Se acuerdan de eso? De que los niños que nacieron con un labio rajado, o sea, que por eso fue, porque la mamá no se cuidó. Ahora, resulta que esa creencia, todavía algunos que se dicen ser cristianos, andan con eso. Con el listoncito, con el segurito y con otras cosas que no deben de andar. No son ejemplos en la fe. Nosotros tenemos que ser ejemplo en lo que hemos creído. Que la gente sepa en qué hemos creído, en quién hemos creído. La gente debe de saber que nosotros tenemos, hermano, una fe firme. No que tenemos una fe voluble. Hermano, que es como la fe que menciona la palabra de Dios, como la ola del mar, que ahorita está y al rato no está, ahorita está y al rato no está. Que nosotros, hermano, la gente te identifique por tu fe. Por eso identificaron a Pedro. Él es como ellos, porque habla como ellos, actúa como ellos, ora por los enfermos y sanan los enfermos, ora por los demonios y salen los demonios. Es como ellos también. Pero él fue débil en ese momento y dijo, no, yo no, ni siquiera lo conozco. ¿Te acuerdas que dijo así? Ni siquiera sé quién es. Entonces, hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, pero yo voy porque mi esposa me lleva. Está negando a Jesucristo. O yo voy porque mi esposo me lleva. O yo voy porque mis padres me llevan. Eso es negar la fe también. Usted tiene que mantenerse firme, ser ejemplo en que usted es cristiano. Cuando dice usted es cristiano, gloria a Dios. Usted es cristiano por gracia del Señor. Usted es cristiano, pues a veces, como que empieza, ya no hay qué explicación dar. Aleluya. Pero nosotros tenemos que ser, hermano, ejemplo a los creyentes, en la fe. Pero también, hermano, en pureza. Esto de pureza, hermano, me llama la atención, hermano, en otra versión que le voy a mostrar. Porque me gusta esta otra parte que dice aquí, en el versículo, dice que debes de ser ejemplo de tu limpio proceder. Debes de ser ejemplo en tu limpio proceder. Que debes de moldear, o sea, que debes de dejar saber a la gente en tu pureza. Es decir, en cómo tú procedes, cómo actúas, en tu santidad. Que hay cosas que tú las consideras que son no apropiadas y te retienes porque no es apropiado. No era, mire, yo quisiera ser muy honesto y decir esto para que usted lo deje de hacer si es que lo está haciendo. Pero el cristiano no tiene por qué andar usando música del mundo para nada. Amén, pastor. Para nada. Amén, así es. Ni de chiste, hermano, debe usar ahí música del mundo. Así es, aleluya. Porque eso no está siendo ejemplo para los demás. Ahora ahorita la gente lo hace por ganarse likes, por atraer la atención, pero estás dando más testimonio como cristiana, como cristiano. No debemos usar música mundana. Por más que te traiga recuerdos del primer novia o la primer novia, o el amigo, el padre, el abuelo, lo que sea, no tienes que usarla. No tienes.
El problema, hermano, que la gente no moldea eso y empieza a poner música del mundo y usted se está ganando la crítica y la burla de los demás. Y dice que es hermano. Mira nomás lo que está poniendo. Aleluya. Sí, porque hay hermanos o hay personas que se desvelan hasta horas de la noche ahí metidos a ver qué publicaron en todo el día. Y eso está mal, hermanos. Así no vamos a traer a la gente a las cosas de Dios dando mal testimonio a nosotros. No lo vamos a lograr. Ahora, usted se mira más mal, porque ya el Señor hizo su parte. Los que lo evangelizaron hicieron su parte. Los que ministran en el templo hacen su parte, pero usted no está haciendo quizás la parte que debe de hacer y está dando mal ejemplo. Entonces, cuando usted va a hablarle de Cristo a una persona, usted no tiene autoridad moral para decirle arrepiéntete, porque usted no se ha arrepentido. Usted no tiene ninguna autoridad y entonces el diablo ahí lo va a acabar feo. Y más si le sacan su currículum a usted para atrás. Ah, mira, y tú mira lo que andas poniendo, mira lo que andas poniendo, mira. ¿Verdad? Fulano dijo esto y hasta tú le respondiste. Mire, ¿cómo le respondiste? ¿A poco así responden los cristianos? ¿O a poco esto publican los cristianos? Entonces se da cuenta, hermano, que nosotros tenemos que tener eso muy en alto. ¿Por qué? Porque tenemos un gran mandamiento. Y el gran mandamiento es, dice la Biblia, por tanto vayan y hagan discípulos. Pero con el ejemplo, hermano. Ahorita estamos hablando del tema del ejemplo. Vamos a ser discípulos de Cristo, pero mirándome a mí. Quitándonos la excusa, no me miren a mí, mírenlo a Él. ¿Verdad? Dicen, no es que yo soy de carne, no me miren a mí, mírenlo a Él. Y el apóstol Pablo era de carne, era de hueso y dijo, mírenme a mí y den testimonio, así como yo doy testimonio. Tito, Timoteo, tú también, que la gente te va a mirar a ti, que no te menosprecien, que no se burlen de ti, pero tú dale el ejemplo a la gente, para que la gente escuche la palabra de Dios y no hagan oídos sordos. Te vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto es para todas las naciones, hermanos. Tenemos que ser ejemplo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Luchamos por eso? De ser ejemplo, ¿verdad? Sí, si otro falla, ore por él, pero ¿verdad? Usted no dé mal ejemplo. Demos el buen ejemplo. Porque aquí entran desde pastores, obispos, presbíteros, laicos, hermano. Aquí hay de todo. No cree que nomás los de la banca le fallan a Dios. También los que están al frente le fallan a Dios. Amén. Yo he conocido, hermano, a pastores mentirosos y a veces yo se los he dicho en un buen plan, en plática, hermano, eso que estás diciendo no es lo correcto, no es lo que hiciste, no era legal. Y algunos se me han enojado, se han molestado, ¿verdad? De momento, pues a quién le gusta que le digan sus verdades, a nadie, ¿verdad? Pero yo me he encontrado con de todo en la vida del Señor. Y también no crea, también a mí me han confrontado en algunas ocasiones. Y yo corrijo, porque tiene uno que ser humilde y corregir. Tiene que corregir porque a veces uno también mira las malas, pero no mira lo de él también, ¿verdad que sí? ¿Verdad? A veces uno mira bien para allá, pero no mira para este lado también. Y a veces yo tengo una esposa que es bien valiente, yo no sé cómo se arma de valor a veces ella, pero a veces ella me dice, ay Oscar, esto y yo tengo que corregir. Algunos de los hermanos de la congregación me han dicho, oiga pastor, esto, mire esto y esto y esto.